Hablando de los peruanos en el exterior, el papel que deben de cumplir en este escenario, vamos a conversar con don Carlos Brito. Es un gusto, él forma parte ya del staff de Ánfora 2021. No habíamos molestado su atención por las labores profesionales que desarrolla en Italia y porque también está comprometido con este estado de cambios y de optimismo por un Perú mejor. Hablábamos, Carlos, de Peruanicemos al Perú, uno de los libros de José Carlos Mariátegui, que creo que va a ser necesario en estos tiempos revisarlo, porque él, desde artículos, un poco la historia de Peruanicemos al Perú, desde artículos en el diario El Mundial, un semanario de los 1920 más o menos, era una ágora, era un centro de discusión a través de esta revista, de la discusión de los grandes temas que tenemos hoy también. Luego de 1920 a la fecha no ha variado mucho la situación de los más pobres en nuestro país, de manera que ese libro tiene toda la vigencia de actualidad en estos tiempos. Carlos, el invitado, bienvenido nuevamente a Ánfora 2021, el enlace con Italia. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer volverte a ver, Néstor, a ti, a Omar y a todos, también a nuestro amigo Miguel Ángel Risco y todos tus colaboradores y BS que están siempre, no solamente a la enseña de un nuevo periodismo. Esto no es como se dice lecchinaggio, dicho en el italiano, como se dice floreo o sacarte el brillo, ¿no? Dicho es de que esto es lo que necesita el país. Es decir, no solamente una prensa imparcial, sino que tú me enseñarás como periodista profesional que también, así como nosotros, los médicos, enfermeros y profesionales de la salud, que hacemos un juramento a Hipócrates para garantizar lo que significa el derecho a la salud como un derecho universal, ustedes también creo que hacen un juramento fundamentalmente para transmitir y decir la verdad. Y eso es una de las diferencias de BIS Televisión. Gracias por apoyarnos y gracias por darnos esta ocasión también y por haberme incluido como uno de tus colaboradores, simplemente porque de eso se trata, a dar un poco nuestras experiencias, como tú lo has dicho, para peruanizar al país y donde hay la necesidad de juntar experiencias, juntar incluso energías para poder enrumbar y hacer de este país con grandes potencialidades una potencia en el mundo. Correcto, tenemos que empujar el carro todos, sin excepción. ¿Cuál es la apreciación desde Italia de lo que ha ocurrido en las últimas semanas y sobre todo, más que analizar lo que ha pasado, sino creo ver con optimismo lo que se viene para nuestro país con un nuevo gobierno a partir del 28 de julio? Carlos. Pienso que hay tres elementos en los cuales tenemos que, de alguna forma, hacer estas lecturas. La primera es que aquí debe haber un llamado, así como se habla en el Vaticano, ¿no? en términos muy eclesiásticos, donde se dice hacerse una especie de un rito, de un autoexamen, de hacerse una especie de un modus vivendus de lo que significa los errores cometidos, y por lo tanto esto implica también una cosa fundamental de aceptarlos y sobre todo de alguna forma de poder reivindicarse. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Es de que cuando hablamos de este modus vivendus a nivel del Vaticano, es donde cuando se cometen los errores no solamente hay que saber reconocerlos, sino que al mismo tiempo también
generar una corriente de opinión para que esto se haga dentro de la sociedad. Hemos pasado también en una segunda lectura por habernos dado cuenta que ha habido no solamente un rompimiento del orden jurídico en nuestro país, en la cual la violación de esta Constitución una vez más, y que hay que decirlo bien clarito, como dice también el amigo de una televisión exitosa en su programa. Es decir, nosotros tenemos en que hay un artículo, el 185 de esta Constitución vigente, y que incluso, como tú lo has mencionado, Néstor, es parte de esa dictadura del fujimorismo, y que lo señala bien clarito, donde dice sobre el escrutinio público relacionado al Jurado Nacional de Elecciones, que manifiesta que el escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consulta popular, se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Esto significa que solo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley. Punto. Y esto de conforme a ley significa que tenemos que nosotros orientarnos en la ley orgánica de elecciones, la 26859, que señala que pasados los 3 días, dentro de los 3 días, se pueden realizar estas impugnaciones. Punto. Entonces, aquí vemos de que incluso hasta sus asesores de los fujimoristas, después de haber pasado 4, 5 días, una semana, 10, etcétera, han presentado a destiempo, fuera desde un punto de vista jurídico normativo, y por lo tanto lo único que podían haber hecho es haberlos recepcionado y haberles dado también otra vez, haberlos regresado, retornado a sus destinatarios, porque era un acto de impugnación fuera de sus tiempos, y por lo tanto esto es ilegal, no es legítimo, y por lo tanto aquello que es ilegítimo no puede ser parte de una forma de materia del derecho, ya sea público o privado, en este caso de un derecho público, como son a través de la ley orgánica de elecciones, y por lo tanto esto significa que no solamente ha sido a destiempo, sino que han sido maniobras. Y aquí debe de hacer, como yo te dije, un modus vivendus, una segunda fase, en esta segunda fase de lectura, donde el Jurado Nacional de Elecciones debe de pedir las disculpas a la sociedad peruana, porque ellos representan un organismo, una institución autónoma al servicio del país en estas justas electorales. Por lo tanto, aquí hay también por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que ya terminaron, digamos, este proceso electoral ha terminado, se culminó la segunda vuelta el 6 de junio, se culminó el 9 de junio, pasado estos 3 días donde podían haberse hecho las impugnaciones, definitivamente allí se queda, y podemos agregar un elemento jurídico más, que es sobre la llamada Decreto Ley 1505 del 10 de mayo del 2020, que dice que en su inciso 6b señala muy determinado por el tema del COVID, en donde la jornada laboral lo precisa que no pueden ser más de 12 horas y que definitivamente eso se hace solamente en aquello que ha sido dentro de esos 3 días de las llamadas derechos de impugnación. Por lo tanto, esta es otra de las leguleyadas más, es otra de las formas en que hemos hecho un escándalo internacional, y donde también aquí no puede ni entrar ni es de tema constitucional, en el sentido de que los constitucionalistas a través del Tribunal Constitucional tampoco pueden hacer nada. Simplemente esto es de derecho público electoral y punto. Y por lo tanto no queda otra cosa que aquí deponer las armas, en forma figurativa lo digo, Néstor, que ha terminado esta guerra, se deponen las armas y por lo tanto hay la necesidad de rescatar el país y de alguna forma también ponernos de acuerdo
en una especie de una agenda política para el país y qué es lo que queremos hacer, y donde aquí el Congreso, a través de lo que significa el poder legislativo y el poder ejecutivo, que lo tendrá que liderar Pedro Castillo, tienen que ir de la mano, porque se trata de vincular un proyecto político para este quinquenio que nos queda en este bicentenario. Y sobre eso implica también que hay que hacer un proceso de repacificación nacional, porque basta de divisiones, basta de odios, basta de encuentros y basta sobre todo de estos enfrentamientos, hermano, que lo único que hacen es deteriorar más, no solo las instituciones, deteriorar la política, deteriorar las relaciones incluso internacionales, y seguir aumentando una imagen del Perú en el extranjero que damos pena. Y eso no merecemos los peruanos. Exactamente, totalmente de acuerdo, Carlos. Y en esa línea, ¿cuál sería, desde la óptica de un peruano en el exterior, cuál debería ser esa agenda país? Porque de lo que se trata, creo, es a partir de la promulgación del presidente constitucional, Pedro Castillo, ¿cuál debe ser esa agenda país? Que involucre a los partidos políticos, a los actores políticos, a los gremios empresariales, a las instituciones de la civilidad, a los peruanos en el exterior, el papel importante que debe cumplir la Cancillería, los consulados y las embajadas, sobre todo si tenemos en cuenta que se va a crear el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología para dar ese gran paso de las materias primas a ser productores industriales, teniendo el litio, teniendo el cobre como uno de los principales minerales. ¿Cuál debe ser esa agenda política que comprometa también a los jóvenes? Carlos, hemos tenido la oportunidad de tener a Gonzalo Córdoba, mío, que maneja un fanpage, ¿no?, a Keiko, que tiene 500.000 seguidores. Entonces, los jóvenes también están participando y son los promotores de las marchas que han habido en los últimos tiempos en contra de las injusticias que se han dado en nuestro país, o de los intentos de atentar contra el desarrollo de los jóvenes. ¿Cuál debe ser esa agenda país desde la óptica de Carlos Brito, un peruano en el exterior? Bien, es una pregunta muy importante y que tiene, como se dice, varias aristas. Y aquí hay la necesidad, primero, como te había dicho hace un momento al inicio, de construir unidad. Y construir unidad significa construir unidad de las instituciones, construir una unidad del país, construir una unidad de sus regiones, y esto implica definitivamente un proceso de democratización del país. Es decir, como tú lo has dicho, peruanicemos al Perú. Lima no es el Perú. Y esto ha sido también parte de los errores de todos los partidos políticos, y entrando a un bicentenario, es decir, después de 200 años de república, la pregunta es, ¿qué cosa hemos logrado en términos sociales, en términos culturales, en términos laborales, en términos de derechos laborales, en términos de la agricultura, de la pesca, de la ganadería, de nuestras materias primas, y darle el valor agregado a través de lo que tú hablas de la tecnología y de la ciencia? Y qué cosa también hemos hecho a través de los convenios internacionales, que han sido a favor del país o han sido lesivos para el país. ¿Y cuál ha sido el comportamiento de esos gobiernos que han hecho estos contratos internacionales? ¿Han beneficiado al país o han servido simplemente para deteriorarlo, para venderlo? Y finalmente, es la pregunta, un país, si es que no nos ponemos las fuerzas vivas de acuerdo, las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, y ponemos una agenda sobre lo que yo te estoy diciendo,
pienso que ahí van a venir los puntos de coincidencia, la confluencia social y sobre todo la unidad para forjar una agenda para este quinquenio. Y que eso no tiene fundamentalmente una bandera política. Esa va a tener una bandera más que todo de carácter de identidad de patria, de identidad de nación y sobre todo que sirva a esta democracia, entre comillas, como un instrumento para un desarrollo integral de nuestra patria, del país. Y en esto tienen que ver los jóvenes, tienen que ver los adultos, tienen que ver los ancianos, tienen que ver nosotros los profesionales y tienen que ver también quienes vivimos nuevas experiencias, no solamente en democracia, sino también en el desarrollo integral de la armonía de las ciudades y de que residimos en otros países con economías y con democracias mucho más avanzadas y con economías mucho más fuertes, mucho más sólidas, y que sin embargo esto lo han pasado hace 40, 50 o 100 años. Incluso hay países en Europa que ni siquiera tienen 200 años de república y son países del primer mundo. Allí tiene que venir la respuesta de la clase política. Es por eso que hay la necesidad de instaurar una nueva clase política, pero que vaya dentro de estas aristas. Y eso también implica una cosa, decirle no definitivamente a la corrupción. Entonces, esto también tiene que ver con ese ministerio de lo que hace un momento tú señalabas, que hay el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, porque es importante. Y aquí veo el tema de los jóvenes, como existe en otros países, incluyendo aquí Europa, ¿no? Los que vivimos aquí en Europa sabemos de esto. Uno es de que tienen que ser los derechos fundamentales, llámese la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la investigación, son derechos fundamentales, incluyendo aparte de los otros derechos que son servicios, como es el caso de la digitalización, el internet, la luz, el gas, etcétera, 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 que son servicios. Y están todos en manos del Estado. Y por lo tanto el Estado es un garante. Y que dentro de ello también hay proyectos no solamente de desarrollo, sino que también se hacen grandes industrias, se hacen grandes empresas, y donde el Estado no solamente es una especie de un subsidiario, no, es también un promotor, es un partner, lo que le llaman los economistas, una especie de un partnership. Es decir, es un socio más, y que van a 50 y 50 con la empresa privada. Por lo tanto, hay una necesidad de una inversión pública, de una inversión para crear y realizar infraestructura social. Entonces, todo esto no se va a hacer en un quinquenio, pero sí se pueden sentar las bases, como hacen aquí en Europa, para después proseguir, el gobierno que entre debe de proseguir con esa agenda. Eso es lo que nos falta. Y entonces esto tiene que entender la clase política. Sí. Y otra cosa de los jóvenes, no podemos nosotros, ¿en qué sentido? Te pongo un ejemplo así muy sencillo, hermano. Aquí la educación está vinculada al trabajo. Es decir, no puede haber una educación técnica, universitaria, científica, que no sea vinculada al trabajo. Porque es ella la que te va a garantizar la de poder realizar actividades económicas que puedan ser públicas, privadas o mixtas, y donde el Estado tiene que promover todo esto. O sea, nosotros no queremos que el Estado, el ciudadano no es un peso del Estado, pero sí el Estado tiene que garantizar ese dinamismo incluso en la economía. Y por ejemplo, en el Perú, dime hermano, somos
históricamente agrícolas, ganaderos y pesqueros y mineros. La pregunta que te hago es, en las universidades que tenemos de mina y metalurgia, de ingeniería pesquera, de agricultura, de zootecnia, etcétera, ¿cuántas de estas universidades están vinculadas a la producción? ¿Cuántas de estas tienen convenios no solamente con empresas importantes de la pequeña, mediana y grande empresa en el país? ¿Y cuántas de estas también tienen para poder enviar sus estudiantes, sus jóvenes, al extranjero a perfeccionarse en aquello que significa desarrollo para el país, como ocurre acá en Europa? Y que incluso los mejores estudiantes, porque aquí casi todo es nacional en Europa, las universidades nacionales hacen investigación todas, y son pagados los jóvenes para hacer investigación, ojo, existe también un instituto de investigación y de tecnología, por ejemplo, como ministerios, etcétera, y que el mismo Estado, a la empresa privada, hasta la empresa pública, mixta, privada y pública, vende esta tecnología. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es nosotros que tenemos de diverso y que esto no lo podamos lograr, no lo podamos realizar? ¿Por qué nos están llevando décadas y décadas de años en avances cuando no tienen ni siquiera estos recursos? Exactamente, y después se fugan los talentos. Entonces, ¿por qué ahora entenderemos que la política tiene que estar vinculada al desarrollo integral, armónico del país, hermano? Y eso es lo que hemos aprendido en el extranjero. Y por lo tanto, las embajadas, tú has tocado un punto, las embajadas y los consulados, basta de eso, en estos 200 años que las embajadas han sido una especie de virreyes, los embajadores, basta. Queremos nosotros como embajadores a los migrantes. Yo quiero un hermano de los nuestros allí que conocemos, que hacemos vida con los sindicatos, conocemos en el Congreso, al Senado, conocemos a los ministros, conocemos a los principales partidos políticos, a los principales líderes aquí en Europa, en Italia, en España, etcétera, con quienes podemos nosotros conjugar, realizar una serie de acuerdos bilaterales para el desarrollo integral. Queremos transferir tecnología, lo que significa el co-desarrollo, lo que significa la cooperación internacional. Alguien se tiene que comprar esta bronca, hermano. Sí, los embajadores no les interesa, son momias cocteleras, punto. Eso es, te lo puedo garantizar, sino que me digan, en mis 33 años que me encuentro aquí en Italia, un embajador que haya hecho, dígame, uno que haya hecho en beneficio de los migrantes, en beneficio del Perú, en beneficio de lo que nosotros queremos hacer. Y perdóname, Néstor, que ahora tiro un poco de agua para mi molino, en aquello que nosotros estamos diciendo, hay que nosotros tener nuestra propia autonomía, la creación de una región extraterritorial de los peruanos. ¿Para qué? Un ejemplo tan sencillo para la lucha contra la pobreza, un ejemplo sencillísimo. Mira, hermano, aquí en Europa, los peruanos somos aproximadamente 1,5 millones en toda Europa. Somos más de 1 millón de familias. En mi tierra, Ancash, en la Sierra Ancashina, Huaraz, Aija, la parte, digamos, tiro un poco agua para el molino de mi padre, que es de esas zonas andinas, donde se produce oca o yuquito, etcétera. Hermano, y en todas las zonas andinas de nuestro país, decirles de que acá este millón de peruanos que nos encontramos en Europa, este millón de familias, solamente queremos el consumo de 2 kilos de oyuquito al mes, y que nos deben garantizar ellos, mis hermanos que están allá en el Ande, son 2 millones, es decir, son más de 20,000 toneladas. ¿Saben lo que significa para ellos?
Mientras aquí ahora por la pandemia cuesta entre 11 y 14 euros. Sus valores estaban en 6,50, 7 euros en tiempos normales. Hermano, te digo que no nos regalen, pero pongo así, imaginariamente. $10. Ponle 5, hermano, que te lo traen a casa por kilo. Y que le llegue allá sus 3 euros al nuestro hermano campesino, que allá no le pagan ni siquiera ni 50 centavos el kilo de sol. Totalmente. Ahí está, esta es una riqueza que nosotros tenemos. ¿Qué espera el Estado? Han pasado estos años. Estoy poniéndote un solo ejemplo y así podríamos hacer con la fruta. La papaya, la lúcuma, la chirimoya, la guanábana, etcétera, etcétera. A transformarla. Para eso tenemos, ahora me entenderás por qué cuando te digo, la Universidad de Huacho, que tiene, por ejemplo, la Facultad de Bromatología y Nutrición. Hay esos estudiantes que sean capaces de poder estructurar lo que se llaman los elementos de mantenimiento de grande o de longa duración, de grande duración, de hacer en las conservas estos productos, en lugar que se boten, en lugar que allá se pudran. Eso, así de simple, hermano. O sea, sí, dime tú, ¿esto es difícil de hacerlo? No, Néstor, te puedo enumerar otros. Es decisión política. Y esto es lo que quiere, esto es lo que quiere. Lo que quiere el país es esto. Lo que quiere el país es progreso, un sueldo digno, progreso, desarrollo y buscar, como aquí ya se habla, hermano, de la lucha por la felicidad social. Hermano, ¿de qué estamos hablando? Dicen, así es. Entonces, totalmente. De eso se trata. Esto es lo que tiene que hacer Pedro y por eso apoyamos a Pedro. Y Pedro ha entendido. Y ojalá que Pedro sea entendido no solamente por la... Y es hora también que allá, tú no, Néstor, pero tus colegas periodistas, la prensa... Me refiero abierta, a toda la prensa, la señal abierta, no quiero decir otra cosa, y espero que si Dios mediante de repente estaré dentro de poco también por Lima y vamos a tener entrevistas y ojalá nos den las posibilidades, porque esto queremos llevar esto. Solución. Y no solo eso, estamos aquí ya viendo con Italia incluso el tema de una vacuna, la reitera. Claro, lo dijiste y lo ofreciste, y eso, entonces forma parte así de la es, agenda. y eso está a disposición. Hay tantas cosas, hermano, hay tantas cosas que esto es lo que queremos. Nosotros Perfecto. Queremos simplemente apoyar, colaborar, y para eso vamos a retornar al país. Y eso Correcto. Lo sabe Pedro, y por eso estamos apoyando a Pedro. Entonces, Perfecto. Yo sugiero Perfecto. A todos nuestros hermanos peruanos que se encuentran dentro del país y los que se encuentran fuera, basta de estos odios, basta de estos rencores, basta de estas guerras, y sobre todo al periodismo le pedimos una cosa: no solamente la información transparente, no solamente la imparcialidad, le pedimos la verdad. Para eso han hecho su juramento, para decir la verdad. Eso. Y ustedes son uno de ellos, Néstor. Y gracias. Gracias. Sí, de nuevo. Lo que yo agregaría ahí nada más amor al país, ¿no? Amor al país, y creo que esa responsabilidad social que hablaba Olenka también se alarga. La responsabilidad social universitaria, la responsabilidad social de los empresarios, la responsabilidad social, como tú lo estás señalando ahora, de los peruanos en el exterior, el compromiso de todos por salir de la situación de desigualdad que tenemos en nuestro país. Y nosotros, agradecidos por la oportunidad de tener, y gracias a Dios, al Supremo, por tener la oportunidad de estar en una ventana abierta para el desarrollo de nuestro país. Eso es BIS Televisión, Carlos, que va a estar a disposición siempre de la verdad, primero, segundo, del amor al país, y que las mejores soluciones se den en el más breve plazo para que todos los peruanos podamos sentirnos iguales. Hay un tema de dignidad que está en juego. Entonces, el papel de la oposición tiene que terminar el 28 de julio y ojalá que así lo entienda
Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori. Esos son los retos, pero seguimos adelante. Y bienvenido cuando regreses al suelo patrio para poder seguir colaborando y aportando nosotros como medio de comunicación en esto que se llama peruanizar al país. Muchas gracias. Peronicemos al Perú. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Si hubiera algo más que un fuerte abrazo. Excelente la exposición, como siempre, el conocimiento del país, ese papel que tienen que cumplir los consulados, las embajadas, es sumamente importante considerando que vamos a tener un ministerio. Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo hasta Italia, un abrazo peruano, de un peruano que está en el corazón, que lo tiene en el corazón.